Artículo número 9. Liturgia. Primer himno de alabanza y acción de gracias. Después del acto penitencial profundamente bíblico de nuestro proceso de arrepentimiento y conversión que hemos visto en las dos entregas anteriores, obedecemos el mandato de la misma palabra, de alabar a Dios con un himno de alabanza. Esto lo podemos encontrar en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 12. Una comunidad así compuesta de pecadores, pero perdonados, reconciliados en Cristo, que sentimos la alegría de la salvación tras el humilde reconocimiento de nuestra verdad, somos un pueblo santo que testifica su ser. Cantamos u oramos. El Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Recordamos que de Dios es la gloria, sobre todo de su manifestación en la encarnación. En el Dios con nosotros, que indica el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 14, y ya profetizado desde el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 12, y remarcado de nuevo en Lucas en el capítulo 19, versículo 38. Proclamamos la gloria de Dios y la paz o shalom mesiánico bíblico. Por tu inmensa gloria, en Ezequiel 3, 12, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Dios desde su lugar. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Son expresiones que nos indican que solo a Dios adoramos y damos culto. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1, nos dice: Señor Dios. Y en Juan, capítulo 20, versículo 28, Rey Celestial. Igual que en el Salmo 24, 7 y 8. Por ello, adoramos a la Trinidad Santa en un solo Dios y tres personas, con los atributos bíblicos. Dios Padre Todopoderoso, en el Salmo 80, 19. Señor Hijo Único Jesucristo, en el Evangelio de Mateo 16, 16. Señor Dios, Cordero de Dios, en Juan 1, 29. Hijo del Padre, en Mateo 3, 17. Tú que quitas el pecado del mundo, en Juan 1, 29. Ten piedad de nosotros, en Isaías 33, 2. Tú que quitas el pecado del mundo, en Juan 1, 29. Atiende nuestras súplicas, en el Salmo 39, 12. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en Marcos 16, 19. Ten piedad de nosotros, en el Salmo 123, 3. Porque solo tú eres santo, en Apocalipsis 15, 4. Solo tú, Señor. Igualmente, Apocalipsis 15, 4. Solo tú, Altísimo Jesucristo, en Marcos capítulo 5, versículo 7. En la gloria de Dios Padre, en el libro de los Números 14, 21. La oración colecta es una oración presidencial. Después de obedecer a la palabra de Dios en la reunión de la asamblea como pueblo de Dios para proclamar la alabanza del Señor, que como comunidad pecadora pero reconciliada por Cristo canta la alabanza del Señor, viene la oración propia a Dios. Estas oraciones están inspiradas abundantemente e influenciados por la Sagrada Escritura. Por eso es una oración coordinada, subrayada, es intérprete de la Escritura.
De ahí que la oración colecta tiene como función precisamente crear un ambiente espiritual en el que la asamblea reunida se apresta a escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía. Oremos es la invitación a orar en una constante en la Escritura. En la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, y en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17. Pero este momento, después del oremos, se hace un largo silencio, donde cada uno en su corazón presenta en ofrenda su oración personal. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 19, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Y después, el representante de la comunidad recolecta todas las oraciones y se las presenta al Padre por Jesucristo en unidad con el Espíritu Santo. Así lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el libro de Malaquías, en el Evangelio de Mateo, en la carta primera a los Corintios, en la carta a los Efesios. Es un momento para el recogimiento y la contemplación. Los cielos se abren para recibir nuestras oraciones. Bien, mis estimados hermanos, con esta entrega cerramos los ritos iniciales de saludo, liturgia penitencial y glorificación de Dios. Y podrás comprender que nuestro culto tiene una raíz netamente bíblica, en la que para nuestra próxima entrega iniciaremos ya la liturgia de la palabra. Hasta nuestra próxima entrega, por una fe madura y consciente en el amor a Dios, uno y trino. Los bendigan y los acompañen siempre. Amén.